Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que estamos haciendo con Alianta, que es una firma aliada para temas de consultoría. Por eso nos acompaña hoy Oscar David Ramos, que es especialista en riesgos en temas de cumplimiento, específicamente en temas de SagriLaft y programas de transparencia y ética empresarial. Y pues desde Amezquita en toda la parte jurídica que nos complementamos. Pues les damos esta cordial bienvenida a este webinar, que es un tema de mucho interés para las entidades sin ánimo de lucro que están registradas en Bogotá, pero antes de iniciar queremos darles unos tips para el buen desarrollo de esta sesión. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Súper, Camila, muchas gracias. Bueno, entonces, revisando el temario que vamos a tener el día de hoy, vamos a revisar bastantes, digamos, aspectos fundamentales de cómo se construyen los programas de transparencia y ética empresarial para las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, pues queremos dar como un paneo general de qué es lo fundamental para tener en cuenta a la hora de implementar y de hacer la verificación y cumplimiento a este programa. En primera medida, mm, sabemos que como antecedente normativo para la construcción de los programas de transparencia y ética empresarial en las ESALes que están bajo inspección, vigilancia o control de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, encontramos la Ley 2195 que se expidió el año pasado en enero. Esa ley abrió el panorama para que no solo las sociedades o compañías que se encontraban bajo vigilancia de la Superintendencia de Sociedades implementaran los programas de transparencia y ética empresarial. Vemos que, digamos que el antecedente más cercano o más lejano, en este caso, viene siendo la normatividad de la Superintendencia de Sociedades, quien ya antes del año 2021, con las circulares del año 2016, ya tenía regulado el tema para las sociedades que se encontraban en vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Pero esta ley 2195 del año pasado cambió totalmente el panorama porque le exige no solo a las entidades que están bajo vigilancia de las supersociedades, sino a todas las entidades que se encuentren bajo vigilancia, inspección o control de las distintas superintendencias o entes de control que existen en el país a implementar los programas de transparencia y ética empresarial. Digamos que la gran distinción que hace esta ley es que bajo los criterios de la Superintendencia de Sociedades, los programas aplican para entidades que tienen un nivel de activos bastante superior, es decir, podríamos catalogarlas como empresas medianas tirando a grandes. Y la ley 2195 en el inciso tercero, segundo y tercero del artículo noveno de esta ley abre el marco de aplicación de los programas de transparencia y ética empresarial, no solo a entidades que pudiera uno considerar como un tamaño mediano grande, sino que lo circunscribe a las entidades pymes y MIPYMES. Entonces, por eso la gran diferencia, lo que vamos a ver ahorita en la circular 058, que es la circular que la alcaldía adopta para la implementación de los programas de transparencia, esas diferencias en los dos programas, en un programa más robusto y en un programa más simplificado para las entidades sin ánimo de lucro que tienen un nivel de activos superiores o inferior. Entonces, como les decía, a partir de esta ley se hace exigible a las entidades obligadas tener un PTE y lo que hace la alcaldía de Bogotá, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá en agosto del 2022, es decir, oigan, Secretaría de Transparencia de la Presidencia, de acuerdo con la ley 2195, dígame cuáles van a ser los lineamientos
por los cuales yo debo instruir a mis vigiladas la forma como deben implementar el programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia les dice, señores Secretaría Jurídica de la Alcaldía, a la fecha aún no tenemos listos los lineamientos por los cuales se deben regir estos programas de transparencia y ética empresarial, entonces los invitamos a que ustedes vayan desarrollando sus propios lineamientos y le exijan a sus supervisadas, vigiladas o controladas cómo poder implementar este programa. Entonces, de aquí mi raciocinio y mi pensamiento de cómo lo hizo la alcaldía, porque no tenemos más doctrina sobre el asunto, deben haber dicho, listo, ¿cuál es la norma más cercana que tenemos y digamos lo que ya viene funcionando para otro sector? Pues la Superintendencia de Sociedades. Es decir, esta circular 058 del 2022 de la alcaldía acoge en su gran mayoría lo que la circular externa 111 del 9 de agosto del 2021 exigió la Superintendencia de Sociedades para las empresas que se encuentran obligadas a implementar el programa de transparencia en ese sector. Entonces, el modelo de los programas de transparencia que acoge la alcaldía a través de la Secretaría Jurídica Distrital está basado en esta circular externa del 9 de agosto del 2021. Por lo tanto, su estructura es muy similar en la parte de responsables, digamos, en cómo se construye y qué compone el programa de transparencia, de la forma como se reporta, de los canales de denuncia y de las demás exigencias, especialmente en las matrices de riesgo que deben tener las entidades sin ánimo de lucro, en este caso, que se encuentren registradas en Bogotá. Y esto es muy claro decirlo. Esto por ahora es para las ESALes de Bogotá. No sabemos las otras entidades que ejercen inspección, vigilancia, control para entidades sin ánimo de lucro que no sea la alcaldía, pues no les aplicaría en este caso este programa de la circular 058. Bueno, continuando con lo que nos dice la norma, la circular 058 de la Alcaldía de Bogotá nos dice que las entidades que están o que se encuentran obligadas a implementar un programa de transparencia y ética empresarial son todas aquellas entidades sin ánimo de lucro en donde encontramos corporaciones, asociaciones, fundaciones y demás ESALes que se encuentran bajo vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá o de otros entes que están suscritos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y que tienen funciones de inspección, vigilancia y control. Entonces puede ser no solo la Secretaría Jurídica Distrital, sino algún otro ente suscrito a la alcaldía que cumpla con esas funciones. Y es muy importante tener en cuenta aquí que no es solo para las entidades, digamos, que se encuentran vigentes o que no se han disuelto y liquidado, porque el programa incluye a las entidades sin ánimo de lucro que se encuentren en proceso de disolución y liquidación. Entonces les aplica a todas. Que es muy importante tener en cuenta y es que lo que tenemos que proteger o valorar dentro de los programas de transparencia y ética empresarial son dos tipos de riesgo. Tenemos el riesgo de corrupción y el riesgo de soborno transnacional. En el riesgo de corrupción encontramos que la definición que nos trae la circular 58 es la posibilidad de que por acción u omisión se desvíen propósitos de la administración pública o se afecte el patrimonio público hacia un beneficio privado. Y por riesgos de soborno transnacional nos dice la circular que es la posibilidad de que una persona jurídica, directa o indirectamente, dé, ofrezca o prometa a un servidor público extranjero sumas de dinero, objetos de valor pecuniario o cualquier beneficio o utilidad a cambio de que dicho servidor público realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional. Entonces, esos son los dos riesgos que debemos intentar prevenir y controlar dentro de los programas que se implementen en las entidades sin ánimo de lucro. Ahora bien, estos riesgos no solo van a tener unas consecuencias administrativas para las entidades sin ánimo de lucro por parte del ente que las supervisa, inspecciona, vigila o controla. Y es decir,
La ley 2195 en su artículo tercero da unas pautas de cuáles podrían ser los riesgos en el momento en que se lleguen a cumplir o que se evidencie que existe un riesgo de corrupción o un riesgo de soborno dentro del ámbito de cada una de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, este artículo tercero de la 2195 le da la facultad a través del artículo 34 de la ley 1474 del 2011 para que estas entidades de inspección, vigilancia o control inicien los procesos administrativos sancionatorios que les correspondan y podrán imponer diferentes tipos de sanciones. Pero ojo, porque como estamos hablando de que estos riesgos tienen una connotación penal, independientemente de las sanciones y procesos sancionatorios administrativos que puedan interponer las superintendencias o los entes de control, va a haber una responsabilidad penal individual que le corresponderá, pues obviamente, a la Fiscalía y a los demás entes que tienen competencia en lo penal para sancionar a los individuos que cometan dichos tipos penales. Entonces va a haber una responsabilidad administrativa de la entidad en la cual pues se pueden imponer multas. Además van a haber temas de inhabilitación de contratación cuando estas entidades contratan con entidades del Estado. Va a haber un tema de publicidad en medios de comunicación para, digamos, dar a conocer que tal entidad o tal persona cometió riesgos de pues que cometió un acto de corrupción o un acto de soborno. Serían imposibilitadas para recibir nuevos subsidios del gobierno en caso que así se haga. Y obviamente va a haber un tema de remoción de administradores y o funcionarios y empleados de la entidad que hayan cometido estas prácticas que se encuentran prohibidas. Entonces, el impacto es bastante fuerte y hay que tener en cuenta lo que dice la 2195 y ser muy, muy, muy vigilantes de cómo al interior de las entidades y lo sé que, digamos, va a ser una carga bastante importante debido a que los presupuestos, obviamente, de las distintas entidades sin ánimo de lucro no son los más grandes y va a ser una carga administrativa poder tener estos planes correctamente vigilados con además las responsabilidades de los otros órganos que están inmiscuidos en este tema que ya los va a explicar Oscar, pero es, digamos, una carga administrativa bastante alta, pero que tenemos que tener en cuenta para que todo comience a fluir y a estar, digamos que en rieles para que no tengamos ningún problema con las entidades que ejercen la inspección, la vigilancia o el control. Ahora, esta circular, como ya les decía, que se construyó bajo el artículo 9 de la Ley 2195, nos trae dos tipos de programa. Un programa de transparencia y ética empresarial integral, que sería como para las entidades sin ánimo de lucro que tienen un nivel de activos mayor, y el simplificado, que es para las entidades que tienen un nivel de activos mucho más reducido. Entonces, el PT integral debe cumplir una o más de las siguientes condiciones, y es decir, que tenga activos a 31 de diciembre iguales o superiores a 1.000 salarios mínimos y que ya tengan implementado un sistema de administración de riesgos. Es decir, si cumplo una, que tengo los activos superiores a 1.000, ya estoy obligado a implementar el PT integral. Y además, pues obviamente si tengo el sistema, lo puedo adaptar, el sistema de riesgos que ya tenga configurado, lo puedo adaptar a los lineamientos y a las políticas que tengo que construir en este programa. Y el PT simplificado tiene que cumplir con las dos condiciones, es decir, que tenga a 31 de diciembre de 2022 activos inferiores a 1.000 salarios mínimos y que no hayan implementado un sistema de administración de riesgos. Si ya tienen implementado un sistema de administración de riesgos, pues no tendrían que hacer un PT simplificado. Este sería como la base del programa que se deberían implementar en cada una de las entidades, hablando del PT integral. Las entidades tendrán que adoptar una política de cumplimiento con todos los lineamientos que trae la circular 58, la matriz de riesgos que obviamente se tiene que construir con la precaución y los niveles de monitoreo, revisión, documentación
y toda la debida diligencia que se tenga que hacer para evitar los riesgos de corrupción y soborno transnacional, se tienen que construir unas políticas y procedimientos generales que permitan realizar una gestión de estos dos riesgos que ya les menciono. Y hay una novedad que trae el programa y es un protocolo que nos habla de la construcción de unas reglas específicas que se deben tener para la entrega y ofrecimientos de regalos o beneficios que tenga la entidad con terceros, reglas para llevar a cabo autorizaciones o reconocimientos a cualquier persona en temas de gastos relacionados con actividades de entretenimiento, alimentación, hospedaje y viaje, toda la parte de viáticos que es muy importante cuando tenemos personas que se desplazan, por ejemplo, o hacen temas de representación de las entidades. Y obviamente algo bastante importante es las reglas de cómo la entidad sin ánimo de lucro va a hacer contribuciones a partidos políticos o a diferentes movimientos políticos con cargo, pues obviamente a la entidad sin ánimo de lucro. Eso es muy importante en ese protocolo que se debe construir. Ahora, los mecanismos de debida diligencia nos dice la circular 58 que no deben ser exactamente los mismos a los que tiene establecido la circular del 24 de diciembre del 2020 de la Superintendencia de Sociedades. Es decir, es una debida diligencia diferente, pero se tiene que cumplir con las contrapartes de las entidades sin ánimo de lucro. Y cuando hablamos de contrapartes, siempre nos debemos referir a las personas que están asociadas, a las personas que si pertenecen a una corporación están, digamos que reunidas, a los fundadores de una fundación, valga la redundancia, a los clientes de esas entidades sin ánimo de lucro, proveedores y empleados, básicamente, para poder comprobar cuáles son esos, digamos que esa protección que yo estoy haciendo a las relaciones comerciales que tiene la entidad sin ánimo de lucro. Y ahora, este programa también me dice que se deben implementar unos mecanismos de verificación y normas de autocontrol y auditoría. Y ahí es cuando entra en, digamos, relevancia la función que tiene el revisor fiscal dentro de estos programas de transparencia y ética empresarial que Oscar ya se los va a contar más adelante, pero es fundamental poder tener, digamos que articulados cuáles van a ser los mecanismos de verificación de normas de control y auditoría. Y ahí entonces nos dice que para el PT integral, la entidad debe tener, pues, cómo verificar la fidelidad de la contabilidad y de todos los ejercicios, digamos, internos que se realicen para adoptar medidas de cuidado constante sobre los bienes que tiene la compañía, la entidad sin ánimo de lucro y los valores. Entonces se deben tener tres pilares fundamentales en estos mecanismos y es poder definir los deberes que tienen las personas que puedan estar expuestos a los riesgos de corrupción y soborno transnacional, tener unos procedimientos internos muy claros para poder investigar y sancionar conductas de los distintos grupos de interés de las entidades sin ánimo de lucro y obviamente tener muy definido cómo voy a poder permitir que se socialicen estas medidas y que exista un canal de información que lo denominamos canal de denuncias para que las personas que tengan conocimiento de actos o de supuestos actos que puedan estar relacionados con los riesgos tengan la posibilidad de comunicárselos a las entidades sin ánimo de lucro. Adicionalmente, entonces vemos que sobre el soborno transnacional, en el PT integral es fundamental crear un procedimiento de archivo y de construcción de documentos que estén relacionados con los negocios que tiene la entidad, con las donaciones que recibe de sus asociados o fundadores o de las personas que tienen relación y de las transacciones internacionales que tengan con diferentes personas jurídicas, personas naturales o entes del exterior. Y como ya decíamos, pues tener esos mecanismos de divulgación y seguimiento al programa. Ahora, cuando nos vamos al programa de transparencia simplificado, tiene sus semejanzas. Obviamente tiene que construirse la política de cumplimiento, tener la matriz de riesgo sobre los dos riesgos que ya hemos hablado,
aplicar sus mecanismos de debida diligencia con las contrapartes y en los mecanismos de normas de autocontrol y auditoría. Cuando acá, acá pueden haber que estas entidades sin ánimo de lucro tengan o no tengan revisor fiscal, entonces ahí habrá que ver quién va a ser el responsable interno para revisar y detectar estas conductas y tener, digamos, esa revisión interna para reportar que se están cumpliendo con las medidas que se adoptaron. Entonces, por eso se deben definir y socializar los canales de denuncia. Y para los riesgos de soborno transnacional, igualmente se debe definir un procedimiento de archivo y conservación de documentos relacionados con los negocios en los que esté involucrada o que sea beneficiaria la entidad sin ánimo de lucro. Bueno, ahora, para el tema de aprobación y vigencia de los programas de transparencia, tanto el programa como la política de cumplimiento en el cual se va a fundamentar el programa van a tener que estar aprobados por la junta directiva de la entidad sin ánimo de lucro y en dado caso que no tenga junta directiva por el máximo órgano social de la entidad. Va a tener una vigencia de 4 años, es decir, no tocaría hacerle modificaciones salvo que hayan cambios en la dinámica social de la entidad sin ánimo de lucro, es decir, que haya de pronto un cambio de objeto social, cambios de estructura patrimonial y obviamente cambio en la dinámica de las personas que cooperan o que son donantes en la entidad para que se evalúe cuál es la situación que puede llegar a modificar o alterar el nivel de riesgo en el tema de corrupción y soborno transnacional. Bueno, en este momento en su pantalla van a ver un código QR y en el chat un link. Si desean agendar una sesión personalizada con alguno de nuestros expertos para tratar este tema, para solucionar sus dudas o buscar asesoría, por favor escaneen el código o entren al link, ingresen sus datos y en breve serán contactados. Excelente, Camila. Muchas gracias, Felipe, por lo que nos has comentado en lo relacionado sobre el PTE para las CESALes. Pues bueno, como mencionó Felipe, eh, canales de denuncia. Ahora vamos a hablar de una de las herramientas más importantes que se mencionan dentro de esa circular 58 y también en la circular 0011 de la Superintendencia de Sociedades sobre el PTE. Esta herramienta, la herramienta del canal de denuncia, ha tenido una gran acogida en países europeos y también en los Estados Unidos. Incluso hace poco fue gran noticia la aprobación de una ley en los Estados Unidos donde se mencionaba que las personas que denunciaran hechos de corrupción y soborno transnacional o cualquier actividad ilícita de sus empresas y que al final les fuera interpuesta una sanción o multa, el denunciante recibiría un monto de hasta el 30% del valor total de la multa como compensación bueno, que puede ser un gran valor. Esto ha hecho que las denuncias se hayan incrementado y las compensaciones por las denuncias estén alrededor de 30 y 40 millones de dólares. Bueno, eso sin lugar a duda ha hecho que, que se le dé una mayor importancia a los canales de denuncias y que también ha mostrado que una herramienta como estas o una política de whistleblowing, que es como un silbato, es una pieza clave en todos los sistemas de prevención de riesgos, especialmente de corrupción y soborno transnacional. Colombia, si bien está dándole una mayor importancia a esta herramienta, es necesario que las empresas, entidades o fundaciones no se queden con la creación de un simple canal de denuncia, sino que creen un sistema completo que blinden al denunciante ante represalias, establezcan procesos de investigación internos fuertes que eviten también que se realice alguna injusticia al momento de llevar a cabo una investigación. Entonces, por esto mismo y la importancia del canal de denuncia, la circular ha establecido su obligatoriedad tanto en los PT integrales como en los simplificados. Como mencionaba Felipe, bueno, la importancia o la inclusión del canal de denuncia estaba dentro de ambos PTs. La circular dice que debe llevar a cabo la definición y socialización de un canal de denuncia, como mencionaba Felipe también, en donde las contrapartes de las CESALes deben estar al tanto de la existencia de este canal, su funcionamiento y sus procedimientos. De verdad de nada sirve contar con un canal de denuncia establecido sobre un papel y que nadie sepa
ni su función, ni su propósito. Entonces, como ya tenemos, este canal deberá contar con un claro procedimiento interno de investigación y sanción que respete las garantías procesales y las normas laborales o contractuales para atender las posibles infracciones al PTE cometidas por cualquier agente de la entidad o por un tercero. Debe también contar o brindar garantías al denunciante y que éste pueda denunciar de una manera confidencial cualquier acto o sospecha de sobre la corrupción o sobre el acto o sobre el soborno. También tendrá que establecer políticas de confiabilidad. Y por último, deberá estar divulgado y socializado con todas las partes. Existen, en mi experiencia, diferentes tipos de canales de denuncia. Pueden ir desde la implementación del canal de denuncias en la página web de la SAL o de la entidad. También se podrá contar con un servicio tercerizado de línea ética o canal de transparencia, crear un buzón electrónico para la recepción de denuncias o incluso un buzón físico dentro de las oficinas de las SALs o las entidades para que las contrapartes logren depositar sus denuncias ahí. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a los canales de denuncia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los responsables de los PT. Pues bueno, se menciona que existirán, en la circular se menciona que existirán diferentes responsables para cada PTE, tanto integral como simplificado, y cada SAL deberá designar un responsable de cumplimiento. Este responsable de cumplimiento será la persona encargada de la implementación y cumplimiento del programa aprobado. Eso se deberá informar a la respectiva autoridad de inspección, vigilancia y control al momento de presentarlo. La circular 58 también menciona que para designar al responsable de cumplimiento se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Sociedades en su circular 0011, que, bueno, que está dirigida a las entidades del sector real que tienen que implementar un programa de transparencia y ética empresarial. Así también las responsabilidades, funciones, requisitos y mecanismos de selección deben estar alineados con lo que se referencia en esta circular 0011 de la Superintendencia de Sociedades. También se establece que las ESALes deberán incluir, perdón, dentro de su plan actual una verificación del cumplimiento del PTE anualmente. Me refiero a la revisoría fiscal, incluirlo en su dictamen con valoración y opinión sobre este PTE evaluado. Así también las ESALes deberán contar con una entidad u órgano que realice la verificación, cumplimiento de los PTE y también emitir su opinión sobre estos. Entonces, las entidades que tengan revisoría fiscal, pues esa revisoría fiscal deberá incluir dentro de su plan anual de revisión la verificación del cumplimiento del PTE, y si no cuentan con una revisoría fiscal, el mismo responsable de cumplimiento deberá ser el encargado de hacer una verificación al cumplimiento de este PTE, y bueno, y ambos tendrán que brindar su concepto y dar su dictamen tanto en valoración como en estado de cumplimiento de cada control o de cada procedimiento establecido. Para las ESALes que tengan, bueno, como mencionaba, esto ya máximo órgano social o junta directiva, pues estos deberán tener su PT aprobado, ¿vale? Y también este máximo órgano social o, bueno, junta directiva para las ESALes que tengan, deberán aprobar y establecer el compromiso para el cumplimiento en lo establecido en el PTE. Ahora, bueno, vamos a hablar sobre el responsable de cumplimiento de cada PTE. En el circular 58 nos informa que existen diferentes inhabilidades e incompatibilidades para cada PTE. Por eso, bueno, lo hemos separado de esta manera. Tenemos que en el PTE integral, el responsable de cumplimiento no podrá ser el representante legal, ni pertenecer a los órganos sociales o de administración de la sociedad, ni podrá ser el revisor fiscal. Eso es lo que no permite que sea un responsable de cumplimiento. En cuanto al PT simplificado,
tampoco podrá ser el representante legal, ni pertenecer a los órganos de administración de la SAL, ni ser el revisor fiscal, pero sí podrá pertenecer a los órganos o sociedades de la entidad. Entonces, la principal diferencia es esta, la opción de ser el responsable de cumplimiento y pertenecer a los órganos sociales de la entidad para el PTE simplificado. Si bien la circular 58 menciona que las ESALes no están obligadas a crear la figura oficial de cumplimiento para la implementación pues, de este PTE, se menciona que en la circular 58 que en caso de que decidan hacerlo, en caso de que las ESALes decidan contar con una figura oficial de cumplimiento, deberán seguir los lineamientos establecidos, como ya mencionaba en la circular 0011 de la Superintendencia de Sociedades, que bueno, que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva sobre los requisitos que cumplir para que pueda ser responsable de cumplimiento en los PTE. Entonces, bueno, aquí tenemos los requisitos del responsable de cumplimiento que se establecen en la circular 100-00011 de la Superintendencia de Sociedades. Y bueno, tenemos que el oficial de cumplimiento, responsable de cumplimiento, debe gozar con la capacidad de tomar decisiones para gestionar el riesgo de corrupción y soborno transnacional y tener comunicación directa o depender del máximo órgano social. Deberá contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgo, de corrupción y soborno, no fungir como responsable de cumplimiento u oficial de cumplimiento en más de 10 entidades, estar domiciliado en Colombia, deberá contar con el apoyo de un equipo humano y técnico, dependiendo del riesgo de corrupción y soborno transnacional de la SAL. Igual, en la circular 58 se establece que no que no deberá pertenecer a los órganos de administración, los órganos sociales, ni tampoco pertenecer a la revisoría fiscal. Y algo muy importante para mencionar es que si la circular 58 pues, se refiere a esta circular siendo la Superintendencia de Sociedades, es que bueno, también brinda la posibilidad de que el responsable de cumplimiento pueda ser tercerizado para brindar el servicio de implementación y verificación de los programas de transparencia y ética empresarial dentro de las ESALes. Ahora vamos a hablar sobre la forma y plazo para la presentación del PT por cada ESAL. Y bueno, aquí nos volvemos a referir a la circular 58 sobre, bueno, forma y plazo. Entonces, el programa deberá suscribirse por el representante legal de la entidad y remitirse acompañado de copia del acta de aprobación, la cual debe ser tomada del libro de actas registrado en aquellos casos donde dicha aprobación sea realizada por el máximo órgano social. Su presentación se realizará en la vigencia del 2023, teniendo en cuenta los plazos mencionados en la siguiente diapositiva, ahí en el número 5 de la circular 16 del 2022, que bueno, que aquí muestra los plazos máximos para enviar la información y enviar todo lo relacionado con la implementación de estos PTE. Entonces va por divisiones, al igual que el informe 50, 52, va con, se tiene en cuenta los últimos dos dígitos del NIT, sin contar el número de verificación. Entonces tenemos que las ESALes que terminen con NIT en 01 o A20 deberán remitir esta información la primera semana de mayo, con NIT del 21 a 40, la segunda semana de mayo, con NIT del 41 a 60, la tercera semana de mayo, 61 a 80, la cuarta semana de mayo, y la 81 o que termine en 00, la última semana de mayo o la primera de junio. Muchas veces mayo tiene 5 semanas y muchas veces tiene 4 semanas. Entonces también nos menciona que es necesario presentar que no es necesario presentar el PTE anualmente y que ésta conservará su plena vigencia hasta finalización, que son 4 años, como mencionaba Felipe, o hasta que la Autoridad de Inspección, Vigilancia y Control actualice los lineamientos mínimos con los que debe contar este PTE. Sin embargo, al momento de hacer esto, de actualizar los lineamientos mínimos, las ESALes deberán acreditar anualmente que realizaron la verificación de cumplimiento. Y asimismo,
Si se ajustó o actualizó el PTE, se debe remitir copia del documento renovado ante la entidad que ejerce la inspección y vigilancia y control dentro de los 15 días hábiles siguientes a su aprobación, junto con la copia del acta respectiva tomada del libro de actas. Y bueno, para terminar, tenemos, como ya mencionaba, las entidades que cuenten con un revisor fiscal deberán incluir dentro de sus planes pues, de revisoría anual una verificación al cumplimiento de lo que se estableció en el programa de transparencia y ética empresarial, tanto integral como en el simplificado. Deberán emitir opinión sobre los mismos en valoración y en funcionamiento, y las ESALes que no tengan o no cuenten con revisoría fiscal, la entidad de inspección, vigilancia y control verificará el cumplimiento y eficacia del PTE mediante el concepto emitido por el encargado de su implementación y cumplimiento, o como el mencionaba antes, responsable de cumplimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya relacionado sobre el programa de transparencia y ética empresarial para las entidades sin ánimo de lucro. Muchas gracias. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Camila, no sé si entonces seguimos con las preguntas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están viendo en este momento en pantalla. Y bueno, creo que podemos seguir con esta parte. Bueno, y también quisiera agregar algo, Felipe, es que Sí, aquí hay un anexo, una información en esta circular 58 que habla de que, bueno, esta circular no, como que no le quita importancia a lo relacionado sobre el lado de la circular que habla sobre el lado de activos y financiación de terrorismo, que las ESALes también deben implementar, que desde el 2017 existe una circular que habla sobre la importancia de la implementación de un sistema de prevención del lado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que se debe aplicar en las ESALes, pues siguiendo ya el cumplimiento y lo establecido en las recomendaciones del GAFI y también en las diferentes leyes que se vayan aprobando. correcto, de acuerdo. Muchas Felipe, gracias. antes de pasar a la Señora, sesión de preguntas, bueno, pues como les mencionaba Felipe ahorita, los invitamos a nuestras redes sociales. En el chat pueden encontrar el link directo para ir a cada una y seguirnos y enterarse de todos los eventos que estamos haciendo constantemente, también como los boletines de noticias y los flash informativos que compartimos con nuestros clientes y prospectos. También les vamos a poner en el chat el link de una encuesta de satisfacción. Agradecemos que nos ayuden con 2 minuticos de su tiempo para darnos una retroalimentación respecto a esta sesión y poder mejorar cada vez más las experiencias con ustedes. Y pues les dejo la súper. palabra a ustedes para que continúen con la sesión de preguntas. Gracias, Camila. Bueno, entonces en el chat tenemos algunas preguntas. La primera de estas es, siendo propiedades horizontales, ¿ESALes deben cumplir con esta normativa? La respuesta es sí. Si la propiedad horizontal es una entidad sin ánimo de lucro y está registrada en la Alcaldía Mayor de Bogotá, tendría que aplicarlo, bien sea el PT integral o el PT simplificado. Si son propiedades horizontales comerciales, es decir, una sociedad comercial, no, porque lo único que rige la circular 58 es para entidades sin ánimo de lucro. Entonces, si tuvieran un ámbito de sociedad comercial, no. Las asociaciones que no están obligadas a tener revisor fiscal, ¿qué entidad sería la responsable? Como lo mencionó Oscar, en el numeral 10º de la circular dice que si no están obligadas las entidades sin ánimo de lucro a tener revisor fiscal, es el responsable del cumplimiento el que tiene que verificar y estar monitoreando el programa e informar a la entidad sin ánimo de lucro, que será la que entrará a verificar que todo se haya cumplido de acuerdo con la circular.
Las propiedades horizontales en las que su administración está siendo manejada por el propietario inicial y que no han convocado asamblea de copropietarios, ¿cómo aprueban el programa? A ver, pero acá toca mirar qué tipo de propiedad horizontal es, y es decir, obviamente hay un plazo para que generalmente las asambleas ordinarias se lleven a cabo igual que las sociedades comerciales, a pesar de que a veces en muchas de las propiedades horizontales no se cumple con el requisito de que a máximo 31 de marzo se hiciera, pero si lo hiciéramos dentro de este plazo que establece la norma comercial debería hacerse, y de acuerdo a eso, la entidad sin ánimo de lucro obligada pues tendría, de acuerdo a lo que dijo Oscar en respuesta a el NIT y de la circular 16 del 2022, pues reportar cuándo lo hace. Es decir, habría plazo para tener todo listo a más tardar en mayo, dependiendo del NIT que obligue a la entidad sin ánimo de lucro en este caso. Solo aplica para Bogotá, Milena Luz, es así, solo esta es una circular con alcance de la Secretaría Jurídica Distrital, y obviamente de las otras, digamos que secretarías que tengan las facultades de inspección, vigilancia y control, y que tengan, digamos así, entidades sin ánimo de lucro que inspeccionen, vigilen o controlen. Entiendo que que Camila les comparte la charla, ¿cierto, Camila? Después la publica en en nuestros canales de YouTube para que todos puedan tener acceso a la charla. Así es. Creo que no sé si hay más preguntas. No, Felipe, esas son todas las preguntas. Correcto, dejamos en nuestro canal de YouTube que les estamos compartiendo en este momento el link por el chat. Están las grabaciones de nuestros webinars, y a todos los que se registraron al evento les llegará un mail para que tengan acceso directo a la charla. Nuevamente, recuerden que si desean una sesión personalizada con nuestros expertos, pueden escanear el código QR o entrar al link, diligenciar sus datos y nos pondremos con ustedes en contacto para agendar una sesión. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos tenerlos en otra oportunidad en nuestros próximos webinars que, como dice Camila, se los estaremos compartiendo en los próximos días. Esperamos que haya sido una sesión de provecho para todos y que cualquier duda o inquietud nos la formulen, y con mucho gusto estaremos prestos a poderlos ayudar. Mil gracias, que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias.